continuamos en Pesados Argentinos. En este capítulo vamos a preguntarle a Eduardo, que lo conoció a Enzo Rotania, que nos cuente un poquito quién fue Enzo Rotania y que de alguna manera un poco el libro está centrado en sus relatos, pero también estaría bueno saber como persona, además de que por ahí como industrial o como de alguna manera integrante de la empresa Rotania, ¿quién fue él como persona? Bueno, como había dicho antes, fue el hijo de Alfredo Rotania, el creador de la primer cosechadora automotriz y de la fábrica que continuó junto con sus hermanos. Eh, Él empezó en la empresa aproximadamente a mediados de la década de 1930 y estuvo en la función de presidente hasta casi su finalización. La empresa en total estuvo durante 85 años, si tomamos un poco antes de 1920 hasta 1994. Siempre estuvo en la rama industrial, la empresa además de cosechadora, después vamos a ver algunas imágenes, se dedicó a producir otros elementos y tuvo actividad dentro de las cámaras empresariales, fue cofundador y presidente de la Asociación Fabricantes Argentinos de Cosechadoras y de otras generalidades del libro. Bien, Y empezamos por mostrar cuál es la estructura que tiene en cuanto a los capítulos. Perdón, sí, y luego vamos a las imágenes. Está organizado de manera cronológica, es decir, cada capítulo pretende una relativa homogeneidad interna, desde los orígenes históricos. Aclaro que no es ni una biografía sobre Enzo Rotania ni sobre Alfredo, es decir, no es una historia de vida, sino es una suma de entrevistas que podríamos llamar una entrevista en ultra profundidad y relacionado a la industria argentina por sobre todas las cosas. Entonces, desde ese origen de la empresa hasta pasar de un pequeño taller a fábrica, ujú, y dedica bastante tiempo a la primera cosechadora automotriz del mundo, que fue, hasta donde documentadamente se conoce, reitero, un hito a nivel mundial, y aparecen en el libro, que las vamos a ver, las primeras imágenes de una cosechadora trabajando, eh, del prototipo. Y una etapa que llega hasta la Segunda Guerra Mundial. Un, un severo golpe a todas las industrias y a partir de 1945 cómo retoma la industria. Y aquí es importante porque hasta esta fecha, ahora sí, a ver, ahora sí, perdón, sí, decía, son los capítulos de Italia-Argentina, luego de Tercera Fábrica, la primera cosechadora automotriz del mundo, la industria antes de la guerra, y decía que aquí, después si recuerdo, vamos a poner una imagen de 10 fábricas de cosechadoras argentinas que estaban en plena producción, cuando apenas había ingresado una extranjera sobre fines de la década del 30. O sea, el desarrollo que tuvo la industria a nivel mundial con los estándares de calidad que trabajaba es realmente destacable y único. Luego de la guerra deben reacomodarse todas las empresas y hay una máquina que es emblema para esta marca, que es la N8, con un eslogan que la caracterizó: desde el llano a la montaña, cosechando con Rotaña. Muy recordado por lo que estoy viendo, los comentarios que recibo, no falla siempre alguien que lo menciona. La etapa de la década de 1980, cuando se empieza a complicar el mercado, las máquinas gigantes surgen y el ingreso de las cosechadoras importadas, y un par de capítulos donde en el 8 están el resto de las producciones: motoniveladoras, tractores, hileradoras, picadoras, acoplados, molinos a martillo, bombeadores, en fin, una serie de productos. Y en los últimos capítulos, unos papeles sueltos que no entraban estrictamente en los capítulos, y vamos a ver que tienen materiales, algunos son contables, otros son de diseño,
presupuestos, ese tipo de cosas. Si te parece, vamos tirando algunas imágenes de... Dale. Después vamos a hacer un párrafo aparte, o si querés, cuando vos desees, acerca de la primera cosechera Rotania, que está en Sunchales, preservada. Eso sería interesante para que se lo cuentes a la gente también, que por ahí no la conocen. Perfecto. Ahí es, Ahora sí. quizá ahora. Bien. Esta es la parte histórica con una breve reseña familiar y la actividad de la empresa, que en realidad ellos, esta puede ser una diferencia con otras marcas de cosechadoras. Siempre fueron trilladores desde la época de las máquinas a vapor y nunca dejaron de serlo, es decir, la interacción con la actividad fue permanente, aún en las últimas épocas. Y me decía sobre la primera cosechadora automotriz. Sí, vamos a ver unas imágenes. Vamos a ver, este es el tubo lanzapaja, que generó buenos ingresos porque para la empresa fue importante, había muchas máquinas que no lo tenían y se conserva uno en Argentina en perfecto estado. Esas fotos eran las originales y estas son las de los folletos. En un museo de la provincia de Buenos Aires existe uno de estos. Vamos a adelantar un poquito. Y aquí estamos en las cosechadoras de arrastre sobre fines del 1928-29, inmediatamente anterior a lo que viene ahora y que es el prototipo de la primera cosechadora. Esta es la patente de invención y este es el prototipo, que se diferencia levemente. Hay tres cosas que visualmente están, de la que está en Sunchales, que pertenece a la primera serie. Como vemos, está en trabajo. Yo estimo que lo deben haber utilizado 2 campañas hasta que se vendió. Probablemente hayan vendido primero la serie y luego a esta máquina. Y también quizá para aclarar un poco, por ahí se piensa que fue la invención y nada más, pero es una máquina que se produjo durante varios años y los usuarios enviaban fotografías a fábrica donde estaban trabajando, es decir, una máquina que funcionó perfectamente, no necesitó desarrollo en otro país, como por ahí se escucha. Y que luego fue reemplazada por las eh, con plataforma de corte frontal. Eduardo, en aquel momento tenía como principal competencia la fábrica de San Vicente, como Senor y Bernardín, ¿no? Sí, recordemos que Senor es la primera fábrica de cosechadoras de Sudamérica y ya estaban fabricando desde principios de la década de 1920. Así está dicho en el libro, ya los Senor de San Vicente fabricaban cosechadoras, entonces el cambio fue incorporarle el modo automático, digamos, automotriz, el motor propio. Sí, sí, Y aquí me detuve. es como para hablar un poco del contexto, ¿no? Como hablábamos un poco fuera de grabación, el libro está también escrito en un contexto nacional, ¿no? De competencia que tenía Rotania en este caso con esas marcas de San Vicente. Sí, sí, interesante lo que decís porque me recordó que no está en el libro, pero Enzo siempre consideró a Rotani una fábrica chica y se refería a las fábricas grandes como Senor, Bernardín, Druet o Rixa antes de la guerra. Y posteriormente también él reconocía que las fábricas grandes eran Basal y Gema, que se habían incorporado después de la guerra, pero él siempre tuvo la idea de que fue una fábrica chica que en algún momento creció y ocupó un segmento considerable del mercado. Pero siempre tenía en cuenta esto de cuáles eran en producción las fábricas que él llamaba grandes. Bien. Me detuve aquí porque esta es la máquina que quizá algunos conozcan porque una empresa ha hecho la última restauración y periódicamente hace publicidad con ella.
y es interesante la historia porque esta foto es de 1967, cuando un presidente fue a Sunchales y yo debo ser uno de aquellos guardapolvo blanco en un día de mucha lluvia, que lo recuerdo bien. Y no es de casualidad que Rotaña la tenía, porque también por ahí he escuchado que tuvo que venir gente de afuera, de otro país o de otra empresa para darle valor. Esta unidad fue recomprada por la empresa ahí a mediados de la década del 60 y la tuvo como elemento valioso hasta que la donó a la municipalidad como monumento histórico. Es decir, la valorización de esta unidad fue desde siempre, no es que estaba abandonada ni tirada y otros tuvieron que interesarse. Perdón. Bueno, lo que contás como para dar una idea de que siempre, o sea, se mantuvo en buen estado dentro de todo la máquina y que siempre tuvo dueños nacionales, ¿no? Sí, sí, más que en buen estado, en excelente estado. Esta es la fotografía de cuando aún estaba en la fábrica, previo a que vaya al lugar que le destinó la municipalidad, que es este, donde estaba el, indicado por qué estaba así, y que posteriormente ahora está en una situación mucho mejor, porque el cobertizo que tiene está realmente excelente. Sí, ahí lo que se ve son que además del color rojo tradicional, Rotania también utilizaba un color gris, o una cosa de un gris, que se puede decir oscuro, mediano, para sus cosechadoras. Ah, sí, en distintos periodos y ya entrada en la década del 70, fines de 60, donde el color era muy importante para toda la sociedad y la necesidad de cambiar, se ve que han usado otros colores. Yo lo digo porque no estaba en la empresa, pero sí, vamos a ver que hay grises y hay particularmente un color que le llamaban durazno, que salía en tractores, en cosechadoras, en las picadoras, un color muy, muy extraño para una máquina agrícola en combinación con azul, incluso para motoniveladoras. En el libro están esas. Y Bien, este, bueno, es un aparato muy raro, también una cosechadora monomotriz. Entre 1937 y 1942, antes de la guerra, cuando decía que tímidamente entraba una primera marca extranjera, 10 marcas nacionales por lo menos, y Rotania producía 3 modelos de cosechadora, una de 16 pies de corte frontal, esta que era monomotriz, llevaba un motor más chico y era más económica, tenía una capacidad de trabajo levemente menor, y se seguía fabricándola de arrastre, que denominaban común, porque la seguía teniendo demanda hasta muchos años después. incluso hasta la década del 60, algunas pocas empresas seguían fabricando cosechadoras de arrastre, especialmente para chacras y explotaciones pequeñas. Exacto, sí, sí. E incluso para trillas fijas, aquí por ejemplo vemos una combinación del carrito acarreador Rosoleones, la cosechadora, que esta es de aproximadamente 1938-39, porque ya tiene neumáticos, y el tubo lanzapala. Es decir, que estaba para trabajar en forma estacionaria, para una embargo. Y esto es lo que decía de 1938, cuando se usan los primeros neumáticos. Este afiche Firestone muestra las 10 marcas de cosechadoras, que en ese momento ellos dicen todo, quizá había alguna más, pero la fuerza que tenía la industria era muy destacable. Sí. Una curiosidad también que veíamos en uno de los avisos que mostraba es que uno de los concesionarios, digamos, relevantes era Helio Agustín Grosso, a la postre de Grospal, que lo conocimos con los camiones. Sí, en el libro tiene una parte dentro del capítulo muy destacado, porque fueron años de una participación muy especial, como lo describe Enzo. Habían delegado en esta empresa prácticamente la totalidad de la distribución, es decir, tenía a su cargo a todos los concesionarios y agentes del país, con una organización que funcionó
según, según relataba, en forma excelente. Y que incluso también está en el libro, una vez que las dos firmas se separaron, siguieron manteniendo cordial relación durante muchos años, hubo encuentros, incluso en la época en que Grosso fabricaba, creo que fue antes de Grospal, Hoy lo conocimos con los camiones frontales que tienen las puertas exacto. deslizantes. Eso ya es de inicio de los 80. Acá podemos ver un poco toda la producción, más o menos en qué época estamos hablando. Y esto estaríamos hablando de la N8, apareció en 1958, con una producción en ese año de 100 máquinas, que fue un hito importante para los niveles que tenía en años anteriores. Y de ahí en más fue en aumento hasta años de 500 cosechadoras por año, que fue Escala el máximo de importante. producción. Mm, En simultáneo con otros elementos como las motoniveladoras. sí, Eh, Hay elementos que no incluían el libro, como son algunos informes de la Asociación de Fabricantes, donde sistematizan la información y hablan del mercado de cosechadoras. Para aquellos años, de mediados del 60, el mercado real era de cerca de 3.000 cosechadoras. Y hablaban de un mercado potencial en la medida que se ampliara la frontera agrícola, de que podían llegar a más de 4.000 cosechadoras por año. o sea que estamos hablando de una participación bastante importante de la de Rotani en el mercado, más con las declaraciones que hacía Enzo Rotania, su momento de que no consideraba a Rotania una marca o una empresa de las grandes comparada a otros nombres que veníamos mencionando. Sí, hablaba de una participación promedio del 15% del mercado en cosechador. Sí, 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 Y bueno, más, aquí estamos llegando a la década del 80 con las máquinas de mayor desarrollo. Las primeras de cilindro grande habían hecho Senor, Arau, Pasali, luego se incorporó Rotania y todas las otras marcas, ya sin el Samidor y Bolsero, con Tolos. Y aquí entramos en la etapa de otras producciones que son las motoniveladoras. Hay un dato que apareció, que vi hace poco tiempo, serían las primeras motoniveladoras fabricadas íntegramente en Argentina. Eso está dicho en un artículo cuando fallece Alfredo Rotaña en 1956, los diarios nacionales, La Nación, La Prensa y provinciales, Litoral se hacen eco y destacan en uno que es el primer fabricante de motoniveladoras íntegramente argentino. claro, Decía que fue un elemento muy importante, un producto muy importante, ¿no? sí, Dentro de la para empresa. ponerlo en contexto, de fines de los 50, principios de los 60, lo que era obra pública y todo lo que era la parte automotriz, se necesitaban muchos caminos, ¿no? Porque había muchos caminos o rutas que eran de tierra, incluso rutas nacionales. Entonces, ahí entre la década del 60 y del 70, todo lo que es maquinaria vial tuvo una especie de boom. Y el caso Rotania, que vos hablás de la M2, entre otras, incluso con variantes, tenemos el dato de que sería de las motoniveladoras nacionales la que durante más tiempo se produjo, pues se produjo durante cerca de unos 15 años aproximadamente, hasta inicio de los 70, Eh, ¿no? Quizás sería más si se toman las primeras que todavía no tenían denominación, que eran solamente de Rotania, que pasaron hace un ratito de la foto en blanco y negro, esa es de 1948. Y después, con cambio, porque pasó de, esa trabajaba dentro de la trocha, la foto de otras que siguen ya permite trabajar fuera de la trocha, y en sucesivas evoluciones siguió hasta 1994. En el libro hay, si lo tengo que recordar, un cuadro donde vamos a ver todo esto. Este es el color que decía de la década del Sí. 70, Durán. Sí, incluso después Eh, por ahí me adelanto mucho, pero Rotania, en esta fiebre del tractor articulado de la década del 70, ahí lo podemos ver, también quiso participar en el mercado.
Sí, sí, eso está bien detallado en el libro de las circunstancias, el boom que fue Sanelo y todas las otras marcas que intentaron hacer algo y que en definitiva después se saturó la oferta y prácticamente todas tuvieron que Sí, dejar de producirlo, de ¿no? alguna manera se fue como concentrando la cantidad de competidores. Pues estaba Sanelo, después vino Mancini, Promi, Sidep, había una cantidad bastante grande, incluso nacional. Así que es para destacar, incluso Basali había tenido un prototipo también de tractor articulado que era contemporáneo y similar por ahí en diseño al de Rotaño. Quería ver. Ujú. eh, en este, que es, en un momento, hubo dos intentos en que intentó establecerse en Brasil, cosa que se habían hecho Zenón y Vasari, Sí. uno en la década del 60 y otro después de la década del 80. De manera que este está en portugués y es la gama de, sintetizada de los elementos que producía en ese momento. En el caso de Rotania, también en cuanto a exportaciones, puede destacar, ¿no? A países limítrofes y el resto de América Latina, ¿no? Sí, justamente estas imágenes así son cargamentos para exportaciones de los últimos, de la última década, digamos, desde después del 80. No recuerdo exactamente, tendría que ver la imagen, qué máquina es, porque algunas fueron esta barra H por hidráulico y en otros casos fueron barra C por las últimas carenadas, pero sí hubo, que yo recuerde, porque ya estaba en la familia, digamos, a Bolivia, a República Dominicana y alguna otra por ahí. Sí, las fotos que se veían estaban cargados arriba de vagones, en el, se ve que es de la línea del grano como para exportar a Bolivia, mientras existía la conexión ferroviaria, que era Claro, bastante común, incluso aprovechado por otras empresas como Arauz también. exacto. Ahí Y se bueno, veía esta una... es la imagen que decía para el final, donde está Ah, está. resumida. Esto en realidad lo empecé a hacer para orientarme con las fotos que teníamos, dónde ubicar cada una, entonces las desparramos en la mesa, las ponemos acá, allá y vamos viendo de qué se trata. Y después fuimos ordenándolo y terminó siendo bastante ilustrativo. Aquí solamente constan lo que constituyeron elementos de serie, porque hay algunos productos como aplanadoras o prototipos o cosechadoras para té, es decir, muchas cosas que fueron elementos uno o muy pocos. De manera que aquí dejamos lo que fue el, series. Y cierra con la fecha 7 del 694 una nota de su agenda personal, donde eh, anota ese día que llegaron los síndicos para cerrar la fábrica y algo que debió empezar allá por 1919 finaliza hoy. O sea, podríamos tomar el periodo de ese 94 hasta un poquito antes de 1920. Bien. Sí, se ven productos muy interesantes ahí, especialmente lo que era maquinaria vial, que tenía mucha aceptación en municipalidades y direcciones de vialidad provincial y nacional. Eso por lo menos uno que conoce pueblos y que ha vivido en un pueblo, siempre podía llegar a ver alguna motoniveladora Rotaña en sus diversos modelos. Sí, y bueno, ahora a raíz del libro recibo muchas comunicaciones, me mandan fotos y hay muchas todavía andando, máquinas que tienen más de 40 años sin repuestos oficiales. Como decías vos, no es raro verlos en las municipalidades, sobre todo las chicas, la M2M o la M3, la de 12 toneladas. Pero incluso en los portales de compraventa suelen aparecer algunas todavía, ¿no? Cosas raras. Sí, 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 la M2 y la M2M, como te decía, fue creo que la motoniveladora que más tiempo se produjo en el mercado, de fines de los 40 hasta cerca del inicio de los 70. Eso da una pauta también de la calidad y de la confiabilidad del producto.
Después también te quería preguntar un poquito, como veíamos, respecto del libro, o sea, volviendo un poco a la selección del material, si pudieras contarnos qué material por ahí tuviste que descartar o dentro de la selección tuviste que dejar de lado y por qué cuestiones o por qué motivos no fue publicado. Y bueno, ya lo que vimos fue lo que fue publicado en el libro. Si nos quisieras contar un poco de eso. Claro, y en casi todos los puntos o máquinas o modelos hubo mucho material. ¿Cómo elegirlo? La foto que nos parecía más linda, más lograda, que tuviese mejor resolución, entonces entraba una, después salía, la reemplazaba otra. Lo mismo que con los papeles, había algunos de cálculos de relaciones que me parecía interesante dejarlo para que se viera que no todo era improvisación, sino que antes de desarrollar algo hacían un trabajo eh, fino, concienzudo para cada producto. Muchas veces se subestima a la industria en general, a la industria argentina, como que probaban demasiado, arriesgaban sin tener fundamentos. Pero por lo que he visto, no, casi todos partían de croquis previos, de una buena evaluación. Como me decían una vez, cada error había que pagarlo por las cosas que no funcionaran. Entonces se trabajaba bastante bien. Entonces había unos papeles de ese tipo, de cuál dejábamos este, aquel. ¿Tiene sentido poner la factura de determinada máquina? Bueno, sí o no, entra, no entra. Eh, También respecto a algunas páginas que tienen los nombres de compradores de las primeras maquinarias, por ejemplo, de las primeras 25 automotrices o los registros de la década del 30. Ahí la apuesta es a que al aparecer nombres aparezcan descendientes, gente que lo conoció, hijos, que el apellido todavía esté, y recuperen alguna foto, alguna historia. Y está dicho en el libro también que uno de nuestros deseos era que motivara a otros a que recuperaran todas las historias posibles, sea con fotos, sin fotos y de cualquier tipo de tema. Y bueno, he visto que ha sucedido, hay mucha gente que va abriendo información en la medida que aparecen lugares. En el libro siempre que se puede está especificado ese lugar y todos los datos que se pueden. Incluso algo muy interesante es que una máquina exactamente similar a la de la tapa del libro, o sea, con Sí, unos pocos números de diferencia, lo único es que tiene neumáticos, está conservada en excelente estado y con posibilidades de ser restaurada. La fui a ver hace pocos días, estamos en contacto con el dueño y bueno, y gracias a estas planillas que han conservado el origen de la máquina, el propietario actual la pudo patentar. O sea, está con el registro, con los papeles al día para este momento. Creo que junto con la que está en Sunchales y una Druet que es de 1938, deben ser las tres máquinas más antiguas que se conservan de la industria argentina. sí. Eso, por un lado, nos da pie como para preguntarte si crees que los objetivos que vos tenías con el libro se fueron cumpliendo, si crees que aparecieron objetivos nuevos, si por ahí cuando se lanzó al mercado el libro aparecieron por ahí algún interrogante de cómo iba a responder la gente, y también qué público fue el que te fue comprando el libro. Sí. Bueno, respecto a objetivos, no había planteado más que la voluntad de dejar testimonio de estas cosas, que no se perdiera eh, una época de una industria argentina como tantas otras que hubo. Así que no había mucho más que eso. Y sí empieza a sorprender ahora, en la medida que pasa el tiempo, este tipo de retroalimentación de la gente, porque yo pensaba que no conozco demasiado del ambiente de la gente de campo, de los productores, pero por ahí imaginaba que había mucha más frialdad, pero a través de las redes sociales, de los lugares donde
aparece este tipo de información o de fotografía, es inmediato la respuesta de la gente para mantenerse relacionado con sus antecesores, con padres, con abuelos, emocionalmente. Y esto sirve mucho, entonces ese tipo de respuesta es muy alentadora, me va sorprendiendo. Con respecto a las ventas, bueno, la editorial los distribuye a las librerías de Argentina, se puede conseguir en Rosario o en cualquier librería que lo pida porque está en catálogo, y además hay portales de venta en Argentina e internacionales que lo tienen disponible. Yo particularmente me he interesado en que el libro llegue, no como venta, sino porque quería que estuviese en determinadas bibliotecas, como la de la Academia Nacional de la Historia, Instituto Gino Germani, varias organizaciones de este tipo, Cedro Scalabrini Ortiz, es decir, donde encontré que haya habido alguna producción de material académico relativo a las industrias argentinas que estuviesen en esa biblioteca. También, bueno, a las asociaciones y clubes de maquinaria antigua, y en este sentido han respondido muy bien y he logrado unas relaciones muy agradables con mucha gente. ¿Crees que, por ejemplo, en algunas bibliotecas de escuelas agrotécnicas o de algún organismo como puede ser el INTA, el libro ha llegado o debería llegar? La Biblioteca Nacional del INTA de Buenos Aires lo tiene, estoy seguro porque lo he hecho llegar. Decía la Academia Nacional de la Historia, la Universidad Torcuato Di Tella, el Instituto Gino Germani, Scalabrini Ortiz, que ya lo dije, algunos museos que están destinados a la vida rural, por supuesto la biblioteca y el Museo de Sunchales, algunas cámaras de empresarios, por ejemplo, también en Sunchales la Comisión de Empresarios Industriales, pero a la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y a la Asociación Cordobesa, AFAMAC creo que se llama, también llegó a la Unión Industrial de Santa Fe, sí, creo que tiene buena distribución. Es de esperar que sea utilizado por ahí. Respecto a lo que son sucesores de Enzo Rotaña o la familia Rotaña que quedó con vida, ¿ellos pudieron tener acceso al libro? ¿Tuviste algún tipo de opinión? Sí, una familia que, como en todos los casos, hay más relaciones con unos que con otros. Tenía dos hermanas y la que vivía frente a la casa de Enzo es con la que tenía más contacto yo y con los hijos de esa familia. Y sí, buenas repercusiones he recibido. Registro todos los comentarios que me hacen llegar y los tengo guardados de cada uno de ellos.